Hola, este año me puse como objetivo leer las tetralogías que tengo en mi biblioteca, de sagas de trilogías, segundas partes de libros que no he leído, libros de cuentos y pues el libro de 7 tomos, como por ejemplo el que acabo de culminar, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Y pues ya ves que tengo un cuadro ahí para poder explicar algo de Marcel Proust. Ahora, esta edición, he leído en esta edición, no la recomiendo si van a leer por primera vez a Proust. Recomiendo los 7 tomos por separado, ya que Proust es extenso, son bloques tras bloques de hojas, entonces recomiendo mejor leer eh, los 7 libros por separado, que a diferencia de esto, que en un tomo vienen dos o tres historias. Y he hecho un pequeño cuadro que si ahí lo pueden ir observando, pues yo trataré de ir explicando lo que ha sido para mí Proust y básicamente pues si existe algún tipo de identificación en que si tú estás leyendo ahora mismo a Proust, una de las cosas que se tiene que entender como lector es que Proust exige mucha paciencia a su lector. Si yo estoy leyendo a Proust, tengo que tratar de ser muy paciente para lo que Proust me está tratando de contar. Que de hecho, en el último tomo, que se llama el libro El tiempo recobrado, Proust básicamente explica el por qué escribió así este libro. Es decir, por qué utilizó esa técnica narrativa que a mi manera de ver eh, tiene claras connotaciones de flujo de conciencia y a los Faulkner con el monólogo interior, pero mucho más estructurado y mucho más estético, digamos como que pulió más Proust la técnica del monólogo interior y del flujo de conciencia, incluso diría yo de la asociación libre de palabras, que es una técnica del psicoanálisis, que de una u otra manera Proust en estos libros, él explora con esta técnica en muchos de los aspectos de la conciencia, la memoria, la imaginación, la inteligencia, incluso la capacidad de amar, que son procesos psíquicos superiores que de hecho había un autor que era contemporáneo a Proust, que se llamó Vygotsky, que fue un psicólogo ruso, que exploraba estos de los procesos psíquicos superiores que se formaban a través de complejas estructuras psicodinámicas, tanto intrapsicológicas como interpsicológicas, a través de la situación social de desarrollo de la persona, es decir, a través de andamiajes, la persona se llenaba o desarrollaba estos procesos psíquicos superiores. Y de una u otra manera Proust aterriza para, aparte de la historia de la novela, que son 7 libros, pero en realidad es un solo tomo, que le toma a Proust más de 15 años básicamente, y los 3 últimos libros no los ve publicados en vida, pero los terminó. A pesar de que pues, los 3 últimos libros están incompletos en muchas partes. Proust desarrolla en el libro, aparte de la historia de Swann, de Monsieur Charlot, de Gilberta, de Albertina, la propia narrativa de los Guermantes, la narrativa política del caso Dreyfus, la narrativa del propio narrador que se llama Marcel. Eh, Él desarrolla toda una teoría de la personalidad o del desarrollo de una personalidad en estos tomos. Esa parte me hizo recordar mucho el libro de Harper Lee, Matar a un ruiseñor, que tiene mucho de esto que uno ya está, digamos que anciano, y trata de recobrar el tiempo vivido en letras. Y Proust en el último tomo explica que la única manera de lograr hacer consciente lo vivido, es decir, agarrar el tiempo, es a través de la literatura científica. Digamos que se puede hacer una literatura científica, por lo menos es lo que Proust trata de aterrizar. Yo les decía que estos libros se pueden separar en las historias y se puede hacer otro libro
que se lo interprete como un ensayo teórico, y ensayo teórico científico y ensayo crítico artístico, porque Proust hace toda una crítica a la literatura de Balzac, a la literatura de Dostoyevsky, a la literatura de Las Mil y una Noches, a la literatura de Víctor Hugo, todo un análisis a Rembrandt, todo un análisis a Miguel Ángel, varios autores que nunca he leído, autores es un libro muy francés, por eso hay muchos autores franceses que desconozco por completo, y muchos artistas, a pesar de que en la historia hay un personaje que se llama Elstir, que es un pintor, no sé si realmente existió en la vida real, pero la trama de ese personaje es muy interesante, y cómo el personaje del narrador trata de aterrizar la realidad a través del arte de la pintura. Se lo puede separar por un ensayo crítico, y se lo puede separar también la historia de A la sombra de las muchachas en flor, La fugitiva y La prisionera, una cosa aparte, porque en realidad es que la trama es tan extensa, y lo de la aristocracia, y lo de la política, y lo de esa Francia imperialista, y esa Francia revolucionaria, y esa Francia burgués, se puede hacer otro libro. Es decir, en Tolstoy, por ejemplo, que es un autor que Proust topa mucho en esta obra, que básicamente eran contemporáneos también. Por ejemplo, en Ana Karenina, Tolstoy agrupa, encapsula en esas casi 800 páginas todo lo que es la aristocracia rusa, los modelos sociales de conducta que tenían, y se vuelve un libro muy tallarinesco, muy complejo, muy difícil de entender. Pero en cambio acá Proust tiene tantas palabras, es tan extenso, que realmente puedes hacer la separación entre lo que te quiere contar Proust desde la visión crítica de la aristocracia, lo político, a la visión biologicista, y por qué no con raíces darwinistas de la homosexualidad, la visión del arte, el desarrollo de la literatura, por qué utilizar la literatura desde una psicología espacial para poder explicar, teorías sobre la física, sobre los modelos atómicos que ya en esa época se estudiaban a través del desarrollo del microscopio, los estudios que se hacían a través del microscopio. Puedes separar el libro porque es tan extenso, que lo puedes hacer, a diferencia de Tolstoy en Ana Karenina, que no lo puedes hacer. Realmente ahí estás más cerrado, y eso hace este libro muy interesante en ese sentido, pero hay que tener mucha paciencia para poder separar estas partes y no dejarlo botado. Digamos que pues yo hubo días que leía 5 páginas y ya, suficiente, muy cargado, a veces muy desconectado, no entendía lo que el autor estaba tratando de contarme, pero es que básicamente eso es lo que el autor está tratando de hacer en ti como lector, de que divagues, de que cuestiones, de que pienses. Este sí es una propia obra de arte literario, porque realmente es esa clásica idea que te dicen: ¿por qué se lee? Para pensar. Este libro sí quizás está hecho para eso. De ahí también creo que si se estudia Proust desde un punto de vista ya académico y epistemológico, pues podríamos sacar un montón de aspectos que yo estoy obviando, evidentemente, y estoy obviando desde el punto de vista psicológico cuántos argumentos puedes aterrizar. Este aspecto de lo que causa el enamoramiento, la tragedia de no ser correspondido, los celos, la obsesión del amor, son aspectos que si se aterriza como metodología se puede entender. Por ejemplo, la dinámica de parejas, la dinámica familiar, la dinámica obsesiva de los celos, una vez más. Lo puedes separar, como puedes separar esa famosa escena de la Magdalena, que es como siempre se vende a Proust y En busca del tiempo perdido, que inspira esta escena de Ratatouille cuando él come y recuerda su pasado. De lejos, esa es la principal escena que tú puedes llevarte con relación a esta obra. Esta obra tiene muchísimos laberintos que debes aterrizar para poder interpretar cómo te beneficia, cómo aporta
al desarrollo de la comprensión literaria en ti, lo que estás tratando de leer. Y hay que tener mucha paciencia hasta el final, cuando llegas a que el propio autor te explica por qué escribió esta novela de esta manera. Así que pues, si ustedes están leyendo ahora mismo esta obra, pues vas a tener que tener muchísima paciencia y muchísima disciplina para poder culminar esta magna obra. Quiero decir que a mí me tomó 2 meses y medio con una disciplina feroz, y pues al no manejar redes sociales, pues también eso es una especie de motor que impulsa una concentración mayor para poder leer este tipo de obras complejas y artísticamente únicas, porque la verdad que me ha parecido una obra única. Yo nunca había leído algo así. Así que si usted está leyendo, tenga muchísima paciencia, investiga lo que tiene que ver con Proust, todos los videos que puedas acceder a Proust cuando acabas una obra o un capítulo. Una vez más, esta edición no la recomiendo, sino que recomiendo leer libros separados. Incluso sé que hay tomos de 14 libros, porque en un libro se para en 2 partes y tienes 2 libros del primer libro. Es mejor así, por lo pesado que es. Así que pues bueno, espero de una u otra manera que este video ayude a las personas que están tratando de leer a Proust, y a las que ya lo leyeron, pues de una u otra manera que se expanda aspectos que tienen que ver con esta magna obra. Bien, muchísimas gracias.